Bueno, pues de verdad les agradecemos que nos acompañen en este panel. Yo me siento súper contenta y emocionada porque pues tenemos esta oportunidad de que hayan podido estar con nosotros tanto pues la maestra Salma Jalinde como la maestra también las niñas Alejandrunes y también el doctor Jordi Linares de la Universidad Politécnica de Valencia. Él pues, nos acompaña de manera remota. Aquí estamos viendo pues realmente estas historias de vida, tanto de Salma, de Ale, del doctor Jordi, que también realmente queremos aprovechar este tiempo y este espacio que tenemos con ellos. Por eso es que no voy a extenderme en leer bueno, pues todo lo que ellos han realizado durante su trayectoria. ¿Qué ha pasado estos 2 años a partir de que conocemos ChatGPT? Y es que es un punto de inflexión. Sale ChatGPT, se socializa en el mundo y lo que hace esta aplicación es que de manera muy simple y sencilla entendemos qué es inteligencia artificial. Entendemos de una manera práctica qué es inteligencia artificial y empezamos a tener conversaciones con esta plataforma y con otras que salieron después, que nunca antes habíamos tenido con una máquina. Lo más avanzado eran los buscadores, que buscabas tú algo y te daba un listado de páginas con relación a la pregunta que hiciste. Y esta aplicación de ChatGPT lo que es y creo que los creadores de la inteligencia artificial, la premisa es cuándo las máquinas van a poder dar una respuesta que parezca humana. Y la llegada de ChatGPT hace realidad esa predicción de Alan Turing de hace 70 años que dijo, la inteligencia artificial cuando llegue, el cambio va a ser totalmente disruptivo y sin pausa. Y eso es lo que estamos viendo en estos 2 años. ¿Qué es lo que pasó en 2 años? ChatGPT tuvo 100 millones de usuarios en 2 meses, tiempo récord, ninguna otra plataforma la había tenido. Cambia por completo la manera en que 5,000 millones de personas hoy conectadas a Internet en el mundo empezamos a interactuar con las máquinas. O sea, cambió la lógica de interacción a una conversación. Y por otro lado, los tomadores de decisiones, los gobiernos, los legisladores, los reguladores de todo el mundo, les cayó de sorpresa, nos cayó de sorpresa. Dijeron, ¿qué hacemos con esto? Que es la punta del iceberg de lo que es la inteligencia artificial. O sea, estamos empezando la era de la inteligencia artificial y los gobiernos y los legisladores, los reguladores, realmente no sabían qué hacer en materia regulatoria. Y el no saber es lógico, es una tecnología de amplio propósito, es una convergencia de tecnologías para empezar. O sea, ¿por qué pasa hoy la inteligencia artificial? Porque el poder de cómputo, los algoritmos y los millones y millones y millones de datos que 5,000 millones de personas hemos alimentado durante décadas Internet, si juntas esas tecnologías, lo que da como resultado es la inteligencia artificial, que se alimenta de datos. Entonces, los gobiernos y los reguladores empezaron a decir, bueno, ¿esto para qué se va a usar? ¿Cuál va a ser el uso? Y ese es el tema, que es una tecnología de amplio propósito. Se dice, si no han leído el libro de The Coming Wave, de Mustafa Sulaiman, buenísimo, habla de las olas. Se habla que la humanidad ha tenido alrededor de 24 tecnologías de amplio propósito, 24 en toda la historia de la humanidad, como el fuego, la prensa, el motor de combustión interna, Internet, inteligencia artificial. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber un cambio civilizatorio, que esta tecnología se va a aplicar en absolutamente todo, 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 todo. O sea, no hay un sector que no vaya a ser tocado y transformado por la inteligencia artificial. Entonces, imagínense el reto para un gobierno o para un regulador de decir, ok, se ha hablado muchísimo y a nivel internacional mesas de debate sobre los riesgos de la inteligencia artificial, sobre esta inteligencia artificial generativa y sobre la llegada en algunos años a la inteligencia general
inteligencia artificial general. ¿Qué quiere decir? Que va a ser esta inteligencia artificial, estas máquinas que van a poder aprender, perfeccionarse, corregirse y entrenar a otras máquinas sin necesidad de un humano. Eso es lo que le llaman la singularidad o la inteligencia general, la inteligencia artificial general. Y se dice que vamos a llegar ahí, han ido acortando el tiempo, en 2035, hay quienes dicen que va a ser antes. Pero entonces, ¿en qué estamos en regulación? Hay dos grandes bloques, el mundo es bipolar, Estados Unidos y China, en una competencia en desarrollo, investigación y desarrollo de inteligencia artificial, con marcos regulatorios muy diferentes. Estados Unidos más lineamientos de desarrollo, impulsando muy fuerte la innovación y el desarrollo. China también está en su Plan Nacional de Desarrollo, pero con una regulación muy compleja nacional. Pero tenemos Unión Europea, que fue el primer conjunto de países que se atrevió a dar el primer paso en regulación, el AI Act. Es el marco regulatorio más robusto que hay de inteligencia artificial. Sin embargo, hay quien dice que se adelantaron. ¿Por qué? Porque, como decía Salma, la inteligencia artificial ha cambiado tanto de cuando salió el AI Act ahora, que ya es un poco obsoleto en varias cosas. Y por otro lado, hay algunos países que están intentando o copiar o replicar algunas cosas de la Unión Europea, pero en general el debate a nivel tomadores de decisiones y reguladores es ético. Y eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque vemos a la OCDE, a la UNESCO, con sus principios éticos, con marcos de desarrollo y de uso, lineamientos, en cómo deberíamos de estar desarrollando y usando la inteligencia artificial. Y por primera vez, me parece que en muchísimos años, se pone el foco sobre la industria y se le dice, tu industria, que además tiene el nombre y apellido, y no son más de 10 empresas en el mundo que están desarrollando inteligencia artificial de manera muy, muy importante. Se les pone el foco para decir, tienes que transparentar qué estás haciendo, cómo tus algoritmos están tomando decisiones. Tienes que explicarme cómo estás usando mis datos y cómo estás llegando a esas decisiones y a esos resultados. Entonces se ponen en la mesa a la iniciativa privada, a estas empresas, los FANG y los BAT, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Nvidia, Microsoft, TikTok, Baidu, Tencent, Tesla. Más o menos estas son las empresas que están driving the game de la inteligencia artificial, pero están sentados en la mesa con los gobiernos y con los reguladores porque está cambiando un poco el poder. El poder hoy se divide entre los gobiernos y las empresas. Hay un cambio de paradigma y esto también está marcando un cambio de era. Entonces, a nivel regulación en México, el último dato que encontré el día de ayer es que vamos tú lo tienes ese dato, bueno, me parece que son más de 45 iniciativas de ley, tanto en el Senado como en diputados, de inteligencia artificial. La gran mayoría son tipificación de delitos. Hay alguna iniciativa por ahí que copia la de la Unión Europea, lo cual es un error porque México es completamente diferente a la Unión Europea, pero ahí están esperando ser discutidas. ¿Cuál es la buena noticia? Que un poco el mundo está llegando a la conclusión en que es muy pronto para regular de manera general a la inteligencia artificial, uno. Dos, que lo que debemos regular no es la tecnología, sino el output, o sea, el resultado de lo que haga la tecnología. Tres, que la regulación debe ser sectorial. Como es una tecnología de amplio propósito, deberíamos de estar viendo salud, armamento, educación, trabajo, y entonces regular por sector y por nivel de riesgo y por output, por el uso, el resultado del uso de la tecnología. Por otro lado, la importancia de la autorregulación de parte de las empresas que están desarrollando y de la accountability, o sea, la transparencia de cómo están usando esta tecnología. Y en México, la gran noticia es que se acaban de instalar en el Senado una comisión de inteligencia artificial
una comisión ordinaria. Eso quiere decir que tiene el mismo nivel de importancia que cualquiera de las otras comisiones. La Comisión de Derechos Digitales, la Comisión de Ciencia, Tecnología y Humanidades, y en diputados la Comisión de Ciencia y Tecnología. De parte del gobierno, la creación de la Agencia de Transformación Digital, la nueva creación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología y, y la Agencia de Ciberseguridad e Inteligencia Artificial. Entonces, el panorama a 2 años de que llega ChatGPT parece que el mundo a nivel regulación está un poco, por lo menos, poniéndose de acuerdo en cómo se debería de regular, y a nivel local, pues la importancia del tema se está viendo reflejado tanto en el gobierno, en las nuevas instituciones que se están creando, como también en el poder legislativo. Pues muchísimas gracias. Yo creo que algo bien importante es que en el caso de Salma, Centro México Digital, algo que se han trabajado precisamente son los principios sobre el uso de la inteligencia artificial. O sea, que los esfuerzos que se van haciendo de los diferentes sectores, en el caso de Centro México Digital, en el caso de la licenciada Alejandra Lagunes, que tiene una gran experiencia en, pues vamos a decir, sector gobierno, todo lo que se ha hecho, todos estos resultados, y algo que platicábamos con el doctor Jordi, que bueno, pues ahora esa perspectiva desde la investigación, desde la educación, qué es lo que se está observando, y él nos platicaba pues que las investigaciones nos están llevando a ciertas conclusiones de lo que va a ocurrir en la educación en los próximos años. Doctor Jordi, si nos puede compartir su experiencia. Bueno, buenas tardes, México. Buenas tardes y gracias a Nuis, de Nobel, por invitarme. Para mí es un placer. Efectivamente, pues muchas cosas han ocurrido estos 2 años y aunque la inteligencia artificial no es nada nuevo, como sabemos, pues sí que coincido con Salma y con Alejandra que, bueno, esta cita de ChatGPT hace 2 años de alguna manera pues abrió el telón de la inteligencia artificial a la población en general, y desde entonces pues no hemos parado de tener pues un crecimiento importantísimo en el campo de la investigación, que ya estaba acelerado desde hacía unos 10 años. Y bueno, y justamente, como sabrán, hace un par de semanas hemos tenido un par de premios Nobel en física, a Jeffrey Hinton compartido, y en química también compartido a Demis Hassabis, ambos, bueno, pues en este caso científicos vinculados a la ciencia de la computación y en campos tan diversos como en física y en química, ¿no? Y es muy interesante porque enlazo con lo que comentaba Salma, ¿no? Que es que la inteligencia artificial no es solo ChatGPT. De hecho, el premio Nobel a Demis Hassabis nada tiene que ver con ChatGPT, aunque muy pronto lo va a tener todo que ver, ¿no? Porque algunos usuarios un poco más avanzados conocerán el modelo O1 Preview, y de alguna manera pues ahí están las técnicas de Reinforcement Learning que de alguna manera pues han concedido, digamos, el premio Nobel a Demis Hassabis. Están pasando muchísimas cosas desde el punto de vista académico. Lo que está ocurriendo es que encontramos que los que llevamos trabajando en el campo de la inteligencia artificial, incluso muchos años, nunca habíamos tenido un cambio tan importante. Yo diría desde el 2017, desde el 2012 en primer lugar, con las redes neuronales artificiales empezando a dar resultados, y el 2017 con el Transformer, que en definitiva es la arquitectura que subyace en ChatGPT y en los modelos de lenguaje. Y desde entonces el tema pues, no ha parado de evolucionar. Yo me levanto todos los días y mis 2 o 3 primeras horas ya solo puedo leer titulares, ¿no? Ya no me da para leer comunicaciones científicas enteras del ritmo que esto pues está teniendo. Y en el campo de la educación,
nos vamos a encontrar y nos estamos encontrando con dos trenes que funcionan a una velocidad muy distinta, ¿no? La educación, como saben, y esto es general, porque además tengo la oportunidad de impartir docencia en diversos países aquí en Europa y justamente ahora estoy en un proyecto europeo con gente en Finlandia, Italia, etcétera. La educación es un tren que va muy lento y la inteligencia artificial va muy rápido. Entonces, no habíamos tenido nunca una situación en la que en el sector educativo, ¿no? Ya no una nueva tecnología, ¿no? Para mí no es una nueva tecnología, es un cambio de paradigma. Pues no habíamos tenido nunca antes una situación en la cual vamos a encontrarnos con graves problemas a la hora de adaptar los métodos tradicionales de educación, incluso en las universidades, con lo que está ocurriendo en estos momentos con la inteligencia artificial. Hemos pasado en 2 años de un debate de prohibir a un debate de detectores, a un debate de cómo integrar la IA, y este es el debate actual, ¿no? De cuál va a ser nuestro papel como profesores y aprovechar el hecho de que estamos en el aula con los alumnos de una manera distinta a una clase magistral tradicional, porque si no los vamos a perder. Y estamos ahora con un debate último, mucho más trascendente. ¿Qué vamos a explicar a nuestros futuros abogados, médicos, ingenieros, en una situación donde la IA va a ser ubicua, va a ganar cada vez más capacidad de resolver problemas más complejos? ¿Qué voy a explicar a mis futuros ingenieros en ciencia de la computación? Les voy a enseñar el programa, voy a explicar en arquitectura o en abogacía, voy a explicar lo mismo. Cuando se está empezando a superar la capacidad de diagnosis de un profesional, de un doctor, un médico, aquí en España, que la carrera son 6 años, ¿qué se supone que vamos a explicar? ¿Qué competencias, qué capacidades van a tener nuestros egresados? ¿Qué tendremos que explicar, no? Y el problema es que no tenemos tiempo para parar y pensar. El problema es que esto va muy rápido y de alguna manera todos nos encontramos en una situación extremadamente compleja. En el tema de la regulación, como bien ha comentado la licenciada Ale, estamos evidentemente en Europa, nos gusta ser líderes en estas cosas, qué bien, qué alegría, me llena de satisfacción y orgullo. No puedo estar más contento y más decepcionado a la vez, ¿no? Porque al final viene pronto, no se está entendiendo cuál es el problema. El problema no se está entendiendo la dimensión de lo que supone la inteligencia artificial y el cambio que supone. Y no se entiende que la regulación tiene jurisdicción, ¿no? Y que si se aplica en Europa, pues, bueno, pues a no ser que cerremos Europa el acceso a Internet a todo el mundo y no podamos acceder, pues vamos a tener problemas de competitividad, como he comentado, con China o con Estados Unidos, ¿no? Bueno, muchos cambios, ¿no? Pero en el campo de la educación sí que me gustaría transmitir un mensaje, y es que nunca habíamos tenido nunca antes una oportunidad tan buena para resolver la educación y universalizarlo. Recordarán el buen éxito que tuvo los Massive Online Courses y que siguen teniendo. Bueno, pues esto palidece a lo que podemos conseguir. Nosotros estamos trabajando justamente en esto con la nueva generación de herramientas educativas donde, bueno, pues el problema que teníamos con estos MOOCs, con estos cursos masivos, es que el material era el mismo para todos. La inteligencia artificial puede resolver ese problema. Lo estamos haciendo con independencia de tu nivel, de tu conocimiento, con independencia de tu idioma, de tu ubicación geográfica, con independencia de muchísimas cosas de tu perfil. La IA te puede llevar de la mano
a conseguir unos objetivos de aprendizaje con toda la paciencia del mundo, con toda la empatía del mundo, utilizando lenguaje natural, utilizando vídeos, explicaciones, evaluación continua y adaptada. Puede llevar a cualquier alumno a las metas que queramos, ¿no? Y esto nos viene. Y es una gran oportunidad, y como sociedad, de entender que esto es una nueva oportunidad para todos los países, en todo el mundo, México por supuesto, de subirse, digamos, a esta ola, porque por primera vez quien tenga ganas de aprender y tenga la motivación necesaria, nunca antes habíamos tenido una plataforma tan excepcional. Muchas gracias, doctor Jordi. De verdad que muy, muy interesantes todas las reflexiones. Queremos escucharles, queremos abrir este espacio para que puedan hacer algunas preguntas, pueden levantar la mano y les hacemos llegar el micrófono. Así que adelante, por favor, si alguien le quiere preguntar a alguno de nuestros panelistas, por favor, maestro. ¿Qué tenemos el orden? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Silviano Torres Ramírez. Vengo de la Universidad Tecnológica de Morelia. Muchas gracias. Escuchaba ahorita anteriormente a Jordi que mencionaban que en el Senado de la República se acababa de instalar la Comisión de Inteligencia Artificial. Esto me congratula porque finalmente se toma las riendas de la rectoría respecto a lo que es buscar la normatividad de la inteligencia artificial. ¿Ustedes tienen idea de cuánto tiempo lleva en nuestro país poder tener algo regulatorio de inteligencia artificial y en qué términos creen que se pueda estar llevando a cabo esta mesa de trabajo? Hola, sí, ya. Yo antes de contestarte esa pregunta te voy a decir, primero nos tenemos que hacer la pregunta México como mexicanos, si queremos ser consumidores de la tecnología o queremos ser desarrolladores de la tecnología, porque podemos estar en cualquiera de los dos escenarios. Entonces, ahorita, en 2017, cuando se crean los Transformers, la academia deja de ser el que lleva la delantera en el desarrollo tecnológico y pasa al sector privado. Queremos regresar. México tiene una riqueza de datos, tiene una riqueza de repositorios institucionales, incluso en las instituciones académicas, que pueden crear nuevos LLMs que pudieran y alimentarse de esta información para poder generar otras riquezas en el mundo de la inteligencia artificial. Entonces, ese sería mi punto de vista antes de entrar a cuánto tiempo nos va a llevar regular, ¿no? Retomando lo que dice Salma, es muy importante en este tipo de tecnologías tan disruptivas y que van a impactar a todos los sectores, que haya una visión clara del gobierno, una estrategia de qué relación queremos tener con esta tecnología. Y me parece que estamos a semanas de ver en el Plan Nacional de Desarrollo qué lugar va a tener la transformación digital y la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes, porque ahorita estamos hablando de inteligencia artificial, pero viene el cómputo cuántico, viene la biología sintética. O sea, estas tecnologías hay que tener muy claro una visión de Estado. Es decir, la India lo hizo. La India tuvo una visión de convertirse en desarrollador y cambió su sistema educativo,
su sistema de valores y de creencias, porque es muy interesante cómo hicieron para que los niños y las niñas desde muy chiquitos aprendieran matemáticas, inglés, programación, pensamiento crítico, resolución de problemas. Es una decisión de Estado. Pero el tema es que la tecnología no va a parar, no ha parado. Hemos visto cómo lo que sea Jordi, ¿no? O sea, la cantidad de nuevas noticias, de adelantos, de avances, de descubrimientos de la inteligencia artificial en todos los sectores nos inundan todos los días. Por eso es que es tan complejo a nivel regulatorio. Respuesta corta, no tenemos una ley de ciberseguridad y llevamos 2 sexenios sin un marco normativo jurídico, con iniciativas en Senado y diputados sin ser discutidas. O sea, puede tardar mucho tiempo o puede ser muy rápido si hay interés político. En el tema de inteligencia artificial, puede ser muy peligroso regular mal. El tiempo que yo estuve en el Senado, un poco lo que hicimos desde la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, esta plataforma multisectorial, multidisciplinaria, más de 400 expertos, asociaciones, think tanks, organismos internacionales, todos sentados en la misma mesa, fue este debate. ¿Qué regulamos? Porque lo que queremos es ser desarrolladores, ser makers o ser takers, ¿no? Ahí empieza la primera pregunta. Ok, si quieres ser desarrollador, el cambio regulatorio, por ejemplo, empieza por el tema educativo. O sea, hay que reformar el sistema educativo. Hay que reformar la currícula. Entonces, hay cosas que desde la alianza propusimos que deberían de ser urgentes, por ejemplo, tener una ley de ciberseguridad, que es el fundamento para poder tener la confianza digital, para navegar y adoptar estas tecnologías. El tema de educación es otro de los temas. El tema de las neurotecnologías, neuroderechos. En fin, hay prioridades que se pueden ir haciendo sin tener una ley general de inteligencia artificial. Y de nuevo, tenemos que revisar qué leyes existen. O sea, México tiene una de las mejores leyes de datos personales, de protección de datos personales, pero no se actualiza hace 12 años. Se tiene que actualizar. Se tiene que actualizar la política de datos abiertos. Se tiene que incluso hacer una ley de datos abiertos públicos y privados. Entonces, es así de compleja la regulación. No es como hacer una sola ley, me parece que sería un error, porque es tan amplio que tiene que ser sectorial. Y la base es la visión de Estado que queramos, no para estos 6 años, para los próximos 100 años. Esta es la apuesta que debería de tener México, sobre todo teniendo uno de los mejores códigos postales del planeta, ¿no? La gran oportunidad del nearshoring. Se espera que se creen 4 millones de empleos, pero José Luis, lo hemos platicado en varios eventos. El problema es quién va a desarrollar, dónde están las capacidades para cachar esos empleos. Entonces, son políticas de Estado bastante complejas, sectoriales, pero que parten de una visión país de estrategia, de cuál es nuestra estrategia. Respuesta corta, puede ser muy rápido y puede tardar años. Muchas gracias. Bueno, yo entre que se hace allí la pregunta, va a haber una pregunta, ¿no? Por allí Gerardo, por allí con la doctora Marina. En lo que se hace, bueno, pues de verdad quisiéramos agradecerle al doctor Jordi, sabemos que para él ya es de madrugada, así que de verdad le agradecemos muchísimo el que él nos acompañe y esté aquí. Y me gustaría nada más retomar el lema de esta ocasión del encuentro, compromiso social de la educación superior. Entonces, ese compromiso que hace que personas, grandes investigadores como el doctor Jordi estén hoy aquí, que Salma, que la licenciada Alejandra Lagunes también nos acompañen, ¿en qué sentido? De que muchas veces podemos hacer muchas cosas para apoyar esto que necesitamos, estos desarrollos para acelerar lo que necesitamos en nuestras instituciones, si nosotros colaboramos y si colaboramos entre varios sectores y varios actores. Entonces,
definitivamente necesitamos esa regulación, pero tampoco podemos quedarnos esperando exactamente. Tenemos que seguir avanzando y algo que ha entrado ahorita con varios colegas de las instituciones, bueno, estos modelos, como decía el doctor Jordi, este cambio en nuestros métodos de enseñanza, eso lo podemos ir acelerando y varias de nuestras instituciones ya lo están trabajando y si nos apoyamos entre instituciones, podemos ir más rápido. Doctora Marina, por favor. Yo me quedé pensando en varias cosas. Primero, en el caso de Centro México Digital, Salma, ¿qué está midiendo Centro México Digital? ¿Qué tipo de datos está observando Centro México Digital con esto, con este fenómeno de la IA que resulten relevantes? En esta visión de Estado para Alejandra, para la senadora Alejandra, ¿no? ¿Dónde queda un país donde ya no hay credibilidad en lo más básico que es en la procuración de justicia, ¿no? Entonces va a estar divino, como diría nuestra querida Carmen, divina la ley, o si llegamos o no llegamos, pero en la ejecución ya todo lo perdimos en la mayor parte de las ocasiones. Yo he tenido iniciativas legislativas que han quedado divinas en el papel y nunca prosperaron. Y bueno, pues en el tema de los sectores, ¿no, Jordi? Nosotros hemos visto cómo Europa tiene espacios donde, aunque el gobierno no participa, ¿verdad? Incluso las otras hélices, ¿no? La hélice empresarial, la hélice académica, la hélice de las ONGs, y ahora yo pondría que la ciudadanía es una hélice per se, sin estar organizada, ¿eh? Pero bueno, ¿cómo lo ven? En términos de cómo está el país desde el punto de vista de la estadística, en realidad estamos midiendo infraestructura, porque sin infraestructura, obviamente, sin electricidad primero, pues no llegamos a ningún lado, pero sin infraestructura, tanto de telecomunicaciones como de datos, va a ser muy difícil que podamos tener grupos competitivos a nivel internacional para poder trabajar en el tema de tecnologías emergentes. Está creciendo muchísimo el cómputo en el borde, los centros de datos, y eso da una señal de que están consolidándose arquitecturas, nuevas arquitecturas de datos y de telecomunicaciones para poder trabajar en distintos aspectos de la inteligencia artificial. Es decir, para procesar los datos cerca de donde se generan y volver a utilizarlos. Pero por otro lado medimos también a la población, qué tanto la población está capacitada para tareas como la programación. Obviamente, si usan su ChatGPT, no sé qué generación 5.3 o no sé en cuál vamos, pues ya se los va a hacer el desarrollo, la inteligencia artificial generativa, pero si nos medimos como población en general, tenemos muy bajo perfil de programación y si lo abrimos a género, las mujeres no estamos en ese plano, ¿no? Entonces, tenemos mucha labor que hacer y nosotros lo hacemos a nivel subnacional con los 32 estados y hay estados que están mucho mejor que otros, pero en realidad, en términos generales como población, nos falta mucho por educarnos en tecnologías emergentes y en el futuro y nuestros trabajos del futuro. Y hablando de las empresas, que es otro tema que analizamos, cuando nosotros hablamos de temas de adopción o innovación en tecnologías, recuerden que los países como México tenemos el 90% de la economía está basada en micro y pequeñas empresas. Esas empresas no están digitalizadas, esas empresas no están evolucionando en innovación y su porcentaje de participación en inteligencia artificial, en blockchain, en realidad virtual y aumentada, en ciberseguridad, en todos estos temas es por debajo del 50%, o sea, todavía van más abajo. Entonces, sí necesitamos, como decía Alejandra Lagunes,
necesitamos una visión de Estado, pero no que sea el Estado el único que participe, porque el Estado somos todos, sino que haya retroalimentación del sector académico, del sector de investigación, del sector industrial y de también de la sociedad civil y la ciudadanía, porque al final del día vamos a ser los usuarios y necesitamos todos tanto aportar desde el lugar en el que estamos como quejarnos en caso de que el uso o el aprovechamiento de estas tecnologías no sea suficiente para que tengamos una vida digna, para que se nos protejan nuestros derechos humanos y todos los aspectos que nosotros consideramos que deben de estar presentes en nuestra vida diaria, ¿no? Sí, el tema de regulación, ¿no? De iniciativas. Creo que, perdón, eh, uno de los debates más complejos que hay en el mundo es la gobernanza de la inteligencia artificial. Es decir, ¿cómo le hacemos para algo tan nuevo? Primero para entenderlo, después para entender los riesgos, de tercero para entender el uso por sector, que además estamos empezando a descubrir los usos. Cuarto, la regulación. Y lo dijo el secretario general de la ONU, se ha mencionado en muchos foros la importancia de la gobernanza. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo se gobierna la inteligencia artificial desde todas las perspectivas? Y por eso es que es tan relevante una iniciativa como la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, que en esta alianza no solamente fueron mesas de trabajo donde muchos de ustedes participaron para crear un documento de propuestas de estrategia país, de política pública, de regulación y de gobernanza, sino que salieron 3 iniciativas de ley. 3 iniciativas que presenté y que se hicieron de manera colaborativa. Una reforma constitucional para que el Senado y la Cámara de Diputados puedan legislar en materia de inteligencia artificial, ciberseguridad y neuroderechos. Fue firmada por todos los grupos parlamentarios. Una segunda de ciberseguridad y una tercera de neurotecnologías y neuroderechos. Pero se hizo de la mano de expertos en las materias. Cuando pasa eso, son iniciativas muy buenas. Son iniciativas que puedes presentar y que puedes sumar a otros grupos parlamentarios porque ya están de cierta forma validadas por los expertos. Entonces, esos modelos de gobernanza son los que van a empezar a brotar a nivel mundial. Los tomadores de decisiones necesitan trabajar con esta cuarta hélice o quinta hélice ya, si incluimos a la sociedad, pero tienen que estar sentados en la mesa antes de tomar una decisión. Tienen que estar sentados en la mesa iniciativa privada, la academia, sociedad civil organizada y el gobierno. Y ahora podemos agregar a la ciudadanía. Pero esta es la gobernanza de una tecnología como esta, que da como resultado productos legislativos consensuados, que los expertos ya debatieron, estudiaron y trajeron a la mesa el cómo sí deberíamos de hacer estas regulaciones. Y este es la invitación a los gobiernos, al Poder Legislativo, que incorporen antes de tomar una decisión, incorporen a la cuarta, trabajen con la cuarta hélice. No veo otra forma de hacer política, no veo otra forma de avanzar si no es de una manera colaborativa, incluyendo absolutamente a todas las partes. Muchas gracias. Doctor Jordi. Doctora Carmen, estamos ya Bueno, en tiempo. Bueno, estoy de acuerdo con lo que habéis comentado. Uno de los principales problemas que me encuentro y que desde el mundo de la academia nos encontramos es la falta de entendimiento y de comprensión de la tecnología que subyace con la inteligencia artificial y la frustración que muchas veces encontramos, ¿no? Cuando pues, encontramos, por ejemplo, medidas, en el caso de la Acta de la Guía Europea,
donde de alguna manera se nos dice en pocas palabras de que, por ejemplo, no podemos entrenar modelos con información proveniente con copyright, ¿no? Aquí es cuando descubres que la gente no sabe exactamente qué hay detrás de algo como ChatGPT. Yo he tenido ocasión de hablar con gente que con poder de decisión que entiende que es como una especie de suerte de base de datos donde almacena texto y de alguna manera, tras la interacción del usuario, hay algún tipo de regurgitación o transformación de información. La gente tiene que empezar a entender que estamos desarrollando una inteligencia alternativa que es la mejor réplica que hemos conseguido de nuestro propio sistema, nuestra propia red neurológica, ¿no? Y que funciona salvando las distancias de una manera muy similar. Estos modelos leen, estos modelos escuchan, estos modelos miran, pero no se quedan con los datos de entrenamiento. Estos modelos se quedan con algo muy parecido y con una distribución muy parecida a nuestra red neuronal biológica. Hay que entender que estamos replicando de la mejor manera que hemos conseguido nuestra propia red neuronal biológica y que funciona de una manera muy similar, salvando las distancias. Y que si nos empeñamos en regular porque no queremos que se utilice información, por ejemplo, con copyright o determinados datos, estamos mostrando primero ignorancia de cómo funcionan y cómo aprenden estos sistemas y con qué se quedan, que no es con los datos de entrenamiento, sino con algo muy parecido al ser humano. Y luego es como si tuvieras un gran aprendiz y pretendieses enseñarle a partir de cualquier otra información que no sean libros de calidad, ¿no? Que aprenda a partir de X o de Instagram, ¿no? ¿Qué sale de ahí? ¿Qué modelos se pueden generar cuando ves regulaciones que te prohíben entrenar estos modelos con información en copyright? Pero es que entiendes que la sociedad no sabe qué es lo que está ocurriendo, la sociedad no sabe qué hay detrás de estas herramientas y ahí es donde está la clave. La clave es que cuanto antes se introduzca como materia obligatoria la inteligencia artificial, la programación, en los niveles educativos desde los más básicos y que la gente, la sociedad entienda que nos gustará más o menos lo que estamos consiguiendo es replicar nuestras propias capacidades de manera artificial, yo lo llamo alternativa. Cuando antes entendamos esta tecnología y la gran capacidad y crecimiento exponencial que está sufriendo, antes nos daremos cuenta de que no hay más regulación que la que se le pueda aplicar a un ser humano. Yo particularmente no soy partidario de ninguna otra regulación que no se pueda aplicar a un ser humano, porque al final estamos creando una inteligencia, unos modelos alternativos con no pocas analogías a las nuestras propias y por tanto hay que regular, sí, evidentemente, pero sobre los resultados. El acta de la ley europea, para que se hagan una idea, si yo contrato en estos momentos a 1.000 personas de la India y estas 1.000 personas dan soporte a una aplicación que yo hago, donde interactúan usuarios en el área de la educación y las respuestas las dan las 1.000 personas que yo he contratado, no entro en ningún tipo de problemas. Si desarrollo un modelo de lenguaje específico para la educación, en la acta de la guía europea, la educación es de nivel riesgo alto. Y por tanto voy a estar sometido a una regulación, a unas auditorías, a unas obligaciones que me van a hacer absolutamente la vida insoportable. Cuando al final lo que ofrezco es algo muy parecido, con los mismos problemas e inconvenientes. Tenemos que empezar a entender que estamos creando una inteligencia alternativa
muy parecida en muchos aspectos a la nuestra, pero con una capacidad de crecer mucho más allá de nuestras restricciones evolutivas y que por tanto nos va a plantear cientos de problemas que tendremos que abordar y que las regulaciones actuales son muy naif, son muy inocentes, no están viendo el cambio de paradigma, no están entendiendo lo que tienen entre manos, la dimensión del cambio que significa y los problemas que vamos a tener en Europa. Yo estoy absolutamente convencido, se aprobó en agosto, se va a aplicar de manera además progresiva. Estamos absolutamente convencidos que no va a llegar a ninguna parte y que se va a ir parcheando, cambiando y que no va a haber forma de alcanzar una regulación efectiva porque la inteligencia artificial va a evolucionar muchísimo y lo que no consigas en Europa nos está pasando, que no podemos acceder a determinados modelos o prestaciones y tengo que hacer uso de VPN y entrar como si estuviera en Estados Unidos para poder hacer determinadas cosas. Vamos a que entender que esto es algo nuevo y que de alguna manera yo soy partidario, evidentemente, de que no se puede regular la inteligencia artificial con algo distinto de lo que se puede hacer a un ser humano en derechos y obligaciones. Muchas gracias, doctor Jordi. Pues ya vieron ustedes qué interesantes son las preguntas y las respuestas. Tenemos que concluir el panel. Ya nos pasamos un poquito, doctora Claudia. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas y gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a darles un fuerte aplauso. Y bueno, en manos del maestro José Luis, nuestro director de NUYSTIC, se entregarán los reconocimientos al Centro México Digital. Felicidades y agradecer a Salma Yalif. A la Universidad Politécnica de Valencia, España, saludos, doctor Jordi Linares. A la distancia, un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Si pueden abrir la pantalla del doctor para la foto, por favor, de su participación. Y por supuesto, a la licenciada Alejandra Lagunes de Hania. Un fuerte aplauso para ellos. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo a la distancia, doctor Jordi.